Hoy hablaremos de una escudería que a la gran mayoría le suena, pero que realmente a nadie le interesó, salvo por pequeños instantes. Hicieron todo lo posible por trascender, pero en la Fórmula 1 no puede triunfar cualquiera. Bienvenidos a los Expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. En el mundo del deporte motor, el apellido Minardi se remonta a varios años atrás. Desde 1927, el abuelo de Giancarlo Minardi tenía un concesionario de Fiat en Faenza y a finales de los años 40, el padre de Giancarlo corría en sus propios autos. En 1968, Giancarlo, dueño de un Fiat 500, corrió en varios eventos. Años más tarde, lo intentó también en los rallies, participando a bordo de un Fiat 124. Por esos años, conoció a Giancarlo Martini, con quien forjó una buena amistad e incluso llevaron una gran relación profesional. Años más tarde, a la muerte de su abuelo y su padre, Giancarlo se hizo cargo del negocio y para 1972 llegó al equipo de Scuderia Everest en la Fórmula 2. De la cual fue director hasta 1979. Ese mismo año, Minardi recibió el apoyo financiero de Piero Mancini, un personaje muy conocido en el mundo del deporte motor, y gracias a él pudo comenzar su propia escudería. Así fue como Minardi se convirtió en equipo de carreras y como constructor en la Fórmula 2. Giacomo Caliri fue quien diseñó los autos de 1980 a 1984 y obtuvo algunos buenos resultados en la Fórmula 2. Parte de los pilotos que compitieron en la escudería en esa época fueron Johnny Cecotto, Alessandro Nannini y Michele Alboreto. Al término de ese 1984, la decisión estaba tomada. Era momento del ascenso. Próxima parada, la Fórmula 1. 1985. Minardi hace su debut en la máxima categoría y el único piloto que registraron para la temporada fue al italiano Pierluigi Martini. Desde luego, cuando no cuentas con los recursos necesarios para una categoría tan exigente, es difícil conseguir resultados. Lo mejor fue un octavo lugar en Australia y terminaron sin puntos la temporada. Para 1986, Martini se bajó del auto y en su lugar llegaron sus paisanos Andrea De Cesaris y Alessandro Nannini. Sin embargo, tampoco pudieron sumar puntos durante la temporada. De hecho, tampoco lo consiguieron en 1987. Así que en 1988 era necesario hacer cambios. Los motores Motori Moderni fueron sustituidos por los Cosworth. Además, Pierluigi Martini volvió a las filas de Minardi y obtuvo el primer punto en la historia de la escudería en el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito callejero de Detroit, llegando en la sexta posición. El otro piloto de Minardi en esa temporada fue el español Luis Pérez Sala, que no marcó diferencias. En 1989, Martini continuó con Minardi y en el Gran Premio de Portugal en el Autódromo de Estoril llegó en la quinta posición consiguiendo 2 puntos y Luis Pérez Sala sumó 1 punto tras llegar sexto. Para 1990 en el Gran Premio de los Estados Unidos, Martini se clasificó segundo, pero llegó séptimo en la carrera, así que no pudo sumar puntos. Sin embargo, Minardi poco a poco iba encontrando ritmo y su mejor época estaba por llegar. 1991. Ahora, en lugar de Cosworth, fueron motorizados por Ferrari. Minardi mejoraba sus expectativas y esa temporada llegaron a 6 puntos, lo que los colocó séptimos en el campeonato de constructores de ese año. Todos esos puntos los sumó Martini. De hecho, terminaron por encima de Lotus y Brabham. 1992. Fue un año complicado donde tuvieron varios retiros y no clasificaron en muchas ocasiones, pero llegó un importante refuerzo. El brasileño Christian Fittipaldi, sobrino del campeón Emerson Fittipaldi, quien logró la sexta posición en el Gran Premio de Japón y rescató 1 punto para el equipo. En 1993 consiguieron una mayor suma de puntos alcanzando 7, aunque su lugar en el campeonato de constructores fue octavo. Esta vez la suma de puntos se
se dividió entre Cristian Fittipaldi con 5 y el italiano Fabrizio Barbazza con 2. Pero antes del final de temporada, Martini regresó por enésima vez, y desde luego no podemos olvidar el incidente del Gran Premio de San Marino de ese año, donde ambos Minardi se tocaron y el resultado fue que Fittipaldi salió volando y dio una vuelta de campana una vez cruzando la línea de meta. Para 1994, la crisis comenzaba a apretar y Giancarlo Minardi tuvo que ceder el 85.5% del equipo a BMS Scuderia Italia, quedándose con el 14.5%. Pero a pesar de la difícil temporada, la suma de puntos no se detuvo. En esa ocasión sumaron 5, 4 para Pierluigi Martini, que estaba de nuevo con Minardi, y 1 punto para el italiano Michele Alboreto. Pero las cosas comenzaban a complicarse y el futuro no era nada prometedor. Para el siguiente año, 1995, además de las bajas pretensiones, Honda, quien se había comprometido como motorista para esa temporada, se bajó del proyecto a último momento gracias a las turbias y, por qué no decirlo, mafiosas negociaciones que de nuevo involucraban al jefe de la Cosa Nostra de la Fórmula 1, Flavio Briatore, quien por cierto ya tiene su expediente en la Interpol, que diga, en los expedientes F1, para irse con el equipo que comandaba, Ligier. Debido a eso, entre otras cosas, solamente pudieron sumar 1 punto. Esto lo consiguió el piloto portugués Pedro Lamy, quien llegó sexto en el Gran Premio de Australia. En 1996, ante la inevitable crisis, Gabriele Rumi, un empresario metalúrgico italiano, se unió a las filas de Minardi y se convirtió en copropietario y presidente del equipo e inyectó nuevos bríos a la escudería. Pero nada pudo hacer para evitar que desde 1996 a 1998 no sumaran 1 solo punto. Tal vez sobra decirlo, pero la Fórmula 1 es una categoría que devora equipos, los desentraña y para algunos al final los deja solo en los huesos. Sí, es cruel, es implacable, pero para todos los que lo hayan intentado probablemente haya valido la pena. En fin, 1999. El milenio se acercaba a su fin, pero no Minardi, que aferrándose a todo lo que podía, logró sumar 1 punto gracias al sexto puesto que consiguió el piloto catalán Marc Gené en el Gran Premio de Europa en el mítico circuito de Nürburgring en Alemania. Pero en ese periodo, a mediados del año 2000, Rumi, debido al diagnóstico de cáncer, traspasó Minardi al equipo del consorcio Pan American Sport Network, PSN, un canal de televisión latinoamericano, y apenas terminó la temporada, PSN no resultó tan apasionado por el deporte y decidieron abandonar la misión. De nuevo, Giancarlo Minardi estaba solo, pero movió sus contactos y logró venderle a Paul Stoddart, el magnate de la aviación australiana, quien fue su dueño desde ese año 2000 hasta 2005. Pero apenas comenzó la temporada de vuelta a los malos resultados. Tanto la temporada del 2000 como la de 2001, Minardi no consiguió sumar de nuevo. Por la escudería de Minardi desfilaron una buena cantidad de pilotos. Muchos de ellos no lograron trascendencia alguna, pero sí hubo casos especiales, como la contratación del 2001 con Fernando Alonso. Nadie lo sabía, pero el asturiano estaba llamado a ser uno de los grandes, pero no para esa temporada. Para 2002 llegó el piloto australiano Mark Webber, quien renovó las esperanzas pues logró sumar 2 puntos en la primera carrera de la temporada, después de llegar quinto en su Gran Premio de casa en el circuito de Albert Park, Australia. Para 2003 las cosas cambiaron en la Fórmula 1. La forma para puntuar en la parrilla a partir de ese año sería diferente. A diferencia desde 1991, ahora los primeros 8 lugares obtendrían puntos y lo harían de la siguiente forma: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. A pesar de eso, Minardi de nuevo obtuvo una temporada de sequía, pero los puntos regresaron para la temporada de 2004. Bueno, el punto, porque sumaron solo 1 punto, gracias al piloto húngaro Zsolt Baumgartner, que consiguió llegar en octavo en el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Indianápolis. Pero en 2005 obtuvieron una de sus mejores cosechas, a pesar de no tener un buen rendimiento, y lo hicieron en una sola carrera. Gran Premio de los Estados Unidos, Indianápolis, logrando la suma de 7 puntos. Los involucrados fueron el piloto de los Países Bajos Christian Albert y el también neerlandés Robert Doornbos,
quien sustituyó al austriaco Patrick Frisaha, consiguiendo respectivamente 4 y 3 puntos. Aunque debemos señalar que en dicha carrera solo participaron 6 autos por el escándalo de los neumáticos Michelin, pero esa es otra historia. En fin, nada de eso pudo evitar que los golpes recibidos durante tantas temporadas debilitaran a la escudería italiana, que a pesar de todos sus esfuerzos y nuevos dueños por sostenerla, ya nada se podía hacer para rescatarla. Así que a partir del 1 de noviembre del 2005, la escudería, que desde que comenzó en 1985 se llamó Minardi, cambió de nombre para convertirse en Toro Rosso, por cierto también italiana, pero hermana de la creciente escudería austríaca de Red Bull Racing, quienes a su vez a partir del 2020 cambiaron al nombre de Alfa Tauri. Y desde este año, 2024, de nuevo se dio el cambio de patrocinadores y por lo tanto hubo que modificar la nomenclatura. Y como la longitud del nombre Alfa Tauri les pareció inapropiada, se decidieron por algo más simple. Así que todo quedó hasta el momento en Visa Cash App Racing Bulls Formula One. No, mames. Para el año 2006, Giancarlo Minardi negoció tener parte de los derechos del nombre y llegó a la Euroseries 3000 GP, donde se asoció con GP Racing y finalmente se llamó Minardi GP Racing. En 2007 se dio una nueva fusión, esta vez entre Minardi y Piquet Sport, y la llamaron Minardi Piquet Sport. Pero para 2008 quedó solo como Piquet Sport. Y finalmente, Paul Stoddart, desde el 2007 y hasta el 2008, fue copropietario del equipo CTEHVM Racing y lo renombró como Minardi Team USA, que corrió en la Kart Champions Series. Pero a finales de 2008 vendió su parte del equipo y así el nombre de Minardi en el deporte automotor llegó a su fin. Hemos llegado al final de otro de los expedientes F1. Ojalá lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.